Hola amigos de Fasterbuy, hoy nos han traído esta CBR 600, la moto tiene 38.000 kilómetros y el cliente se queja de varias cosas. Dice que le cuesta mucho coger 170, de hecho es como si no tuviese potencia. Luego el monóxido de carbono da muy alto, de hecho hemos metido la maquinita y nos está dando 6,6, por lo tanto la ITV no creo que la tenga pasada. Y lo que nos dice es que filtro del aire, bujías y demás está hecho, pero que a la revisión de los 24.000 kilómetros no se le hizo el relaje de válvulas. Y como siempre, pues empezamos por las cosas más fáciles, por el mantenimiento. Vamos a hacerle el relaje de válvulas, luego probaremos y miraremos a ver qué es lo que le pasa a este vehículo. Bueno, la moto arranca bien en frío, pero en caliente arranca bastante mal. Ha notado pérdida de potencia y un consumo exagerado de gasolina. De hecho, si arrancamos la moto, voy a ver si la arranco. Vamos a ver. Voy a parar la moto porque si no, no eso. Huele a gasolina que apesta, a gasolina sin quemar. Y bueno, pues vamos a ver, porque me ha comentado que el filtro del aire lo han cambiado y demás. Voy a desmontar porque no sale ninguna luz de avería. No hay luz de avería. O sea, si damos aquí al arranque, no tenemos raíz. No hay ninguna luz de avería. Luego también se queja de que se queda muy revolucionada y no baja de revoluciones. Y bueno, lo que vamos a hacer es, como creo que le han cambiado el filtro del aire, lo que voy a hacer es desmontar lo que es la caja del filtro del aire para comprobar que la entrada del aire no esté obstruida. Bueno, pues por ahora no veo nada raro. Esta moto lleva el filtro del aire, parece que está nuevecito y parece que es el original, con lo cual por ahora no estoy viendo nada extraño. Vamos a seguir desmontando y vamos viendo. Bueno, pues hemos desmontado la caja del filtro del aire para comprobar que la entrada del aire no estuviese obstruida ni tuviese ninguna obstrucción que produciese ese exceso de gasolina. Bueno, hemos visto que este tubo no estaba conectado a la caja del filtro del aire, del respiradero del motor. Bueno, cuando lo montemos lo pondremos correctamente. Y lo que nos hemos dado cuenta, voy a ver si lo podéis apreciar aquí. A ver si pongo aquí y le doy aquí a la... No sé si podéis ver ahí en el fondo. Veis que está lleno de gasolina y además es en los cuatro cilindros. Por lo tanto, no voy a descartar que uno de los inyectores esté goteando, porque, a ver, podría ser, pero que los cuatro goteen es un poquito raro. Y ahí puede venir el exceso de gasolina, lógicamente. Entonces, lo que vamos a comprobar ahora es, lo voy a montar todo por encima y lo que voy a hacer es meter la máquina y comprobar los valores, y sobre todo el que voy a comprobar es el de la temperatura del aire de admisión, el sensor de temperatura de aire de admisión. Ya que si está mandando un dato erróneo a la centralita, es decir, imaginaos que ahora mismo estamos a 30 grados, y resulta que le está dando un dato de que estamos a menos 15 grados, lo que va a hacer la centralita con ese dato es inyectar mayor gasolina, ya que en frío necesitamos más gasolina, y ese podría ser uno de los motivos. Voy a montarlo todo por encima, voy a comprobar, voy a meter la maquinita y voy a comprobar a ver qué dato nos está dando el sensor de temperatura. Bueno, pues ya hemos conectado, que va aquí, ¿vale? Lo que es la máquina de diagnosis. En estos casos siempre me gusta poner un cargador, porque como a veces tenemos el contacto durante mucho tiempo, bueno, pues pongo el cargador para que no se nos vaya la batería abajo. El sensor que os decía, bueno, tengo todo medio puesto, como os he dicho antes, el depósito está medio poner y demás. Este es el sensor de temperatura de aire de admisión, que es el que me gustaría ver ahora cuando enchufemos la máquina, qué datos nos está dando, porque este podría ser el culpable. De todas maneras, vamos a conectar ahora a la máquina y a ver qué es lo que nos dice. Bueno, pues según he abierto el programa, tiene memorizados errores y justo el sensor de temperatura de aire de admisión abierto, cortocircuitado positivo. De todas maneras, como no salía la luz de avería, cuando dábamos al contacto, vamos a monitorizar ese sensor a ver si realmente pues está en mal estado o es que ha sido un error o que lo han desenchufado y le han dado el contacto con el desenchufado y se ha quedado ahí memorizado. Vamos a ver los parámetros y bueno, vamos a ver en qué situación está. Vamos a ver tensión, velocidad, sonda térmica, aire, 31 grados. Bueno, pues aquí me está marcando 31 grados. Es un dato correcto. Vamos a arrancar la moto y vamos a ver si hay alguna variación. Vamos a arrancar la moto para monitorizarla. Obviamente no arranca muy bien, que digamos, cuando está
vamos a ver. Aquí vemos las revoluciones. Esta es la temperatura de la sonda térmica de aspirado. Pues no parece que esté mal. Bueno, vamos a ver. Vamos a tenerla un ratito arrancada y vamos a ver qué es lo que vamos viendo. A ver si esa sonda de vez en cuando está mandando una señal errónea. Como podéis ver, pues aquí ha subido a 31, 32 grados. Las revoluciones, ahora realmente el motor está caliente y bueno, más o menos está manteniendo las revoluciones. Ahora si acelerásemos, voy a un segundito para que lo veáis. Vamos a dar aquí le damos ahí unos acelerones, como podéis ver aquí en la gráfica. Aquí veis a qué revoluciones lo ha subido, a 7000 vueltas, y luego vuelve otra vez a bajar. En un principio está a su nivel de revoluciones correcto. Vale, como las válvulas estaban todas llenas de gasolina, vamos a comprobar si los inyectores estos de la rampa secundaria, vamos a llamarlos así, gotean o están goteando. Esta rampa de inyección secundaria tenéis que tener en cuenta que solo funciona a partir de 4400 revoluciones o si el acelerador tiene un ángulo de 10 grados. Entonces vamos a arrancar la moto con los inyectores hacia arriba, sueltos, y por aquí en teoría no tendría que escupir absolutamente nada de gasolina. Entonces vamos a ver si alguno de los inyectores no cierra correctamente y sea el culpable de que esté echando o que caiga más gasolina de la necesaria. Esta operación para los intrépidos, es decir, que tener cuidado, porque estos tornillos, realmente, si veis, estos tornillos van cogidos aquí a la caja del filtro del aire y llevan esta pletinita que es la que sujeta los inyectores hacia la rampa. Si lo hacéis así y no tenéis la precaución de poner los tornillos con unas tuercas como he hecho yo, cuando deis el contacto, estos inyectores saldrán disparados por presión de la bomba de la gasolina, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que esta operación es un poquito delicada, ¿vale? He dejado las gomitas, veis aquí estas gomitas, he dejado estas gomitas para que el inyector no toque en ningún momento, no se ensucie o se dañe. Vamos a dar el contacto, ¿vale? Ahora ya ha aumentado la presión, ya se ha dado la presión, en un principio no parece que haya ninguno que esté goteando, pero lo que vamos a hacer es arrancar la moto a ver si salta por aquí gasolina. Vamos al contacto, vamos a arrancarla. Vale, y en un principio, como podéis ver, ninguno de los inyectores está goteando o está salpicando. Pues nada, teniendo en cuenta que los inyectores no gotean, que la moto arranca bien en frío pero que luego en caliente empieza a fallar, y hablando con el cliente, nos ha dicho que el mantenimiento de la revisión de 24.000 kilómetros del relaje de válvulas no se ha hecho y esta moto ya tiene 38.471. Por lo tanto, lo que vamos a proceder ahora es hacerle el reglaje de válvulas. Vamos a comprobar la altura de válvulas, a ver si está en buen estado o no. Bueno, hemos sacado las bujías. Las bujías la verdad es que dan bastante información. La de cilindro número 1, no sé si podéis apreciar ahí, está negra, tiene bastante carbonilla, no está quemando correctamente, ¿vale? No está quemando, la moto está con exceso de gasolina, no está quemando correctamente. Esto tendría que ser, si estuviese café con leche, color así marroncito, sería ideal, pero este color la verdad es que me está diciendo que no está quemando bien. El número 4 es la que veo que más o menos está mejor. Pero lo que me he dado cuenta es, no sé si podéis apreciar aquí esta numeración que llevan las bujías. Aquí el primer número veis que es una I, significa que esta bujía es de iridio. Si fuese de P, una P, por ejemplo, sería platino. La M es el tamaño de la rosca, la altura, la anchura, va por códigos. La R es el resistor. Esta es muy importante. El resistor lo que hace es que evita que la bujía produzca campos magnéticos. Me pasó una vez una avería con una moto que le habían puesto una bujía sin la R, sin el resistor, y se paraba la moto porque hacía interferencias en la centralita y de repente se paraba. Y cuando acercabas un polímetro se volvía totalmente loco, y es porque el resistor no lo tenía o que está averiada, ¿no? la bujía. Alguna vez ha pasado. 9 es el grado térmico. El grado térmico va por números. Cuanto menos numeración es más caliente y cuanto más numeración es más fría. Es decir, si tuviésemos una CR7 o una 6, pues sería bastante más caliente que esta. Y luego esta letra, la E, a ver, esta letra, a partir de ahí del número, esta letra
es específico para cada modelo. Me voy a informar porque realmente en esta bujía, sé que esta bujía la lleva la CBR 1000 y que esta moto debe llevar una C en vez de una E. O sea que es, vamos a decir, que es una forma especial de la bujía, no sé si del electrodo, Bueno, entonces voy a ver si consigo hablar con el proveedor para que me explique, porque desde luego esta moto no tiene que llevar esta bujía. Cuando se situéis una bujía, comprobad que todas las letras y los números sean exactamente lo que dice el fabricante. Es muy importante. Vale, bueno, hemos llamado a nuestro proveedor de bujías, a Motorrecambios Europa, y bueno, de aquí dar las gracias a Rafa, porque se ha molestado en llamar a NGK para que le explicasen cuál era la diferencia entre la bujía E y la bujía C, que es la que tiene que llevar, la bujía C es la que tiene que llevar, y es en el proyectado del electrodo, ¿vale? Cuanto más largo sea proyectado el electrodo, el encendido es mejor, pero cuidado porque se produce más desgaste por temperatura extrema. Entonces, le han comentado en la propia NGK que ha habido casos en que se ha puesto una bujía que no corresponde, han puesto, como en este caso, ¿no? En vez de poner la letra C, han puesto la letra E, la moto falla con los kilómetros, empieza a fallar con los kilómetros, va gorda, no quema correctamente, que bueno, es un poco el caso que nos está pasando a este vehículo. Incluso le han comentado que en una Ducati se llegó a perforar un pistón. Bueno, no sé si exactamente sea por culpa de la bujía, pero bueno, voy a llamar al cliente, le voy a decir que esta bujía no la vamos a montar, que la vamos a sustituir y que vamos a poner las bujías que le corresponde, que es la letra C. Insisto, poned siempre las bujías que aconseja el fabricante. Estamos haciendo el reglaje de válvulas y lo primero que nos dice es que la calemos y que comprobemos el cilindro en admisión, el cilindro número 1 y el cilindro número 3. Y bueno, ya empezamos bien, porque el cilindro número 1 tiene que tener una holgura de entre 20 más menos 3, ¿vale? Y directamente la galga de 20, si podéis ver, ni siquiera entra, con lo cual estas válvulas están pisadas, ya que la de 15 entra muy justa. O sea, si podéis ver, a ver, veis ahí que le cuesta muchísimo meterla, ¿vale? Entonces, estas válvulas están pisadas. Vamos a comprobar el resto de válvulas y vamos a ver cuántas pastillas tenemos que cambiar. Vamos a tener que cambiar 4 pastillas, ya que estas 2 están pisadas, las 2 de admisión, y aquí en escape también tiene 2 que están pisadas. Vamos a desmontar los árboles de levas, vamos a medir las pastillas y a sustituirlas por las correspondientes. Bueno, por supuesto, vamos a meter los sistemas de inducción de aire, pues fijaos cómo están, llenos de carbonilla. Los vamos a meter en la máquina de ultrasonidos, vamos a limpiarlos porque están bastante sucios. Meteremos también la tapa completa para que los conductos queden liberados totalmente de carbonilla. Por supuesto, vamos a sustituir estas juntitas. Estas son las que van en las tapas de la tapa de balancines con el tornillo, o sea que aquí va el tornillo y la juntita lo que hace es el cierre. Porque aquí esta del centro vemos que está sudando, ¿vale? Entonces, bueno, aparte que el manual te dice que cada vez que quites los tornillos se sustituyan. Pero en este caso, sobre todo porque esta ya está sudando un poquito de aceite, está por aquí recibiendo un poquito de aceite, vamos a sustituir las... tiene 4, las 4. Como podéis ver, ya hemos sacado lo que es la tapa de balancines y los sistemas de inducción de aire de lo que es la máquina de ultrasonidos. Ha quedado perfectamente limpio, acordaros de cómo estaba esto lleno de carbonilla. Bueno, siempre digo que es muy importante pasar tanto las tuberías como los cables correctamente por su sitio. Este es el depósito de la gasolina, lleva aquí el respiradero, que no sé si veis, este es un respiradero que va cogido aquí con una abrazadera, otra abrazadera y luego sale por aquí. El otro respiradero es este de aquí, la entrada de la gasolina va por debajo de la salida del respiradero, los cables van metidos por debajo de la tubería, cogidos también aquí con otra abrazadera. Pero en esta moto, por desgracia, a ver, que voy a dar luz, pues alguien ha manipulado o ha quitado la bomba de la gasolina y no tiene ninguna abrazadera de ningún tipo. Con lo cual, bueno, pues lo pondremos lo mejor que podamos. Ya hemos pasado bien estos cables, estas tuberías, porque los respiraderos los habían puesto por encima los habían pasado por encima de las tuberías del refrigerante. Y como os vuelvo a explicar, nos vamos al manual aquí, bajamos aquí un poquito. Veis que veis estos dos tubitos, a ver, esperad un momentito, estos dos tubitos pasan por detrás de las tuberías de refrigeración, ¿vale? Y salen aquí. Por lo tanto, bueno, vamos a ponerlo y a pasarlo lo mejor que podamos, teniendo en cuenta que esas abrazaderas no están en la bomba de...
Bueno, pues teniendo en cuenta que tendría que llevar allí unas abrazaderas al fondo sujetando este tubito, otra detrás sujetando los cables y demás, bueno, pues lo hemos dejado lo mejor que hemos podido. Lo importante es que veáis que no hay ningún tubo pillado, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo más importante. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así porque bueno, como no tiene las abrazaderas, pues ahí se va a quedar. Bueno, pues vamos a arrancarla. Acordaos que esta moto tenía válvulas pisadas en el cilindro número 1 y en el número 4. Las bujías no correspondían al modelo y luego el sistema de inducción de aire lo tenía bastante destruido. El cliente se quejaba de consumo excesivo, de falta de potencia, de luego, bueno, por supuesto el CO no le pasaba porque estaba muy alto. Vamos a arrancarla, vamos a ver cómo arranca. Ahí está. Que estaba funcionando correctamente, ahora está revolucionada, lógicamente, porque está en frío, y ahora cuando caliente le diremos el CO y comprobaremos. Bueno, estamos comprobando el monóxido de carbono. Antes daba 5 o 6 cuando entró la moto, y ahora, después de hacer todo lo que hemos hecho, el relaje de válvulas, también vamos a ver qué es lo que está dando, pero fijaos, está dando 1.27, 1.26, 1.24. Vale, vamos a darla por buena. Voy a probarla en calle y a ver cómo va. Bueno, ya hemos probado la CBR 600 después de haberle hecho el relaje de válvulas, el cambio de bujías. Acordaos que las bujías no son las que le correspondían. Y bueno, parece ser que lo del exceso de gasolina, el arranque en caliente y el ralentí está solucionado. Pero al llegar a 7000 revoluciones la moto corta y no tira bien. Entonces, bueno, vamos a comprobar la bomba de gasolina mande la presión correctamente. Los inyectores que lleva aquí estos inyectores de aquí, que son los secundarios que se abren solo cuando la moto se revoluciona, estén funcionando correctamente, y que la válvula EXUB también abra correctamente. Vamos a ir viendo y os voy contando. Bueno, vamos a comprobar la presión de la bomba de la gasolina. Vamos a dar al contacto, vamos a arrancar la moto, el depósito está allí, como podéis ver. Vamos a dar al contacto, a ver si soy capaz. Ahí está, vamos a conectar aquí la bomba de la gasolina. A ver, ahí, a lo mejor aquí. Vale, y vamos a arrancar la moto. Vale. Bueno. Pues ahí veis que está en 280. 280. Pues es poca presión, porque según el manual tiene que estar en 340 y tantos. Vamos a ver. Esto da igual, porque es eléctrica, no tendría por qué aumentar. Pues está un poquito baja. Vamos a dejarla ahí arrancada. Bueno, ya hemos comprobado que la presión de la bomba de la gasolina no es la correcta, tenía que dar entre 343 y 350 y da por debajo de 300. Y ahora vamos a ver, según manual, la cantidad de gasolina que es capaz de echar en 10 segundos. Para ello vamos a tener un cronómetro, vamos a conectar directamente la bomba de la gasolina y vamos a ver qué cantidad de gasolina sale. Por el tubo, que en teoría tienen que ser unos 168 centímetros cúbicos. Vamos a ponerlo aquí, vamos a conectarlo. Vale. Bueno, pues por lo que veo está bien, la cantidad de gasolina que sale es correcta, porque aquí nos está dando, tiene que dar por encima de 168 y está muy por encima, está por casi los 300, 400, ¿vale? Con lo cual el caudal de gasolina es el correcto. Bueno, teniendo en cuenta lo que vale la bomba de la gasolina, al final el cliente lo que ha hecho es comprar por su cuenta lo que es la bomba eléctrica, que es esta de aquí. Ha comprado también el regulador de presión. Esto lo que hace es que si aumenta la presión se abre la valvulita y descarga la gasolina. Y el filtro, que fijaos en qué situación estaba. Lo ha montado él y nos lo ha traído. Aquí hay una pieza que es esta de aquí, aquí es donde va no sé si la podéis ver,
esto va aquí así, ¿vale? Y veis que está así un poquito como doblada. No sé si estará bien montada del todo, no sé si la bomba habrá ajustado bien arriba, pero bueno, es como nos la ha traído el cliente. Vamos a montarla y vamos a probar la presión. Vamos a probar la bomba. Por un lado tenemos por aquí el depósito, que lo tenemos conectado aquí con esta tubería al manómetro, y la conexión de la bomba, la conexión eléctrica, por aquí con estas pincitas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí contacto. Vamos a ver cuánta presión sube. Acordaros que tiene que dar 3,48 kilopascales. Y vamos a arrancar la moto a ver cómo sube de presión. Vamos a dar aquí el contacto, perdón, a la bomba. Vale, pues 300. Vamos a arrancarla no muy alto. Ahí estamos. 300. Bueno, pues hemos subido de 280 a 320. A las 4.400 revoluciones empezarían a escupir. Vale, voy a probarlo para que voy a hacer las revoluciones, voy a subir las revoluciones para ver si lo puedo. Bueno, esto no parece que... Vale, como habéis apreciado, los inyectores secundarios no están saltando a 4.400 revoluciones. Yo quería enseñaros cómo salía la gasolina, como para que vieseis cómo salía la gasolina. Si nos vamos aquí a inyector secundario, estamos en el manual de taller, ¿vale? Si nos vamos aquí a inyector secundario, la comprobación, lo que te dice según manual, para no sacar los inyectores que he hecho yo, que quería enseñaros cómo saltaba, lo que te dicen es que con un fonendoscopio, ¿veis? Con un fonendoscopio lo que hacemos es que ponemos al inyector y oímos si abre o cierra. Como os explicaba, la velocidad del motor tiene que ser superior a 4.400 revoluciones por minuto o la apertura del acelerador mayor a 10 grados. No están funcionando los inyectores, por lo tanto lo que vamos a hacer son las comprobaciones oportunas para comprobar estos inyectores. A ver, que están aquí los secundarios. Entonces lo que vamos a hacer, estas comprobaciones, vamos a ir aquí a la flechita, eso es, y aquí te dice pues que mires la tensión de la entrada del inyector, que compruebe la resistencia del inyector, que compruebe la existencia de un circuito abierto en la línea de señales del inyector y la comprobación de existencia de cortocircuito en la línea del inyector. Entonces lo que vamos a proceder es realmente hacer estas comprobaciones. Son sencillas, o sea, hay que dar el contacto, por ejemplo la primera, hay que dar el contacto y comprobar si tiene positivo, o sea, si damos aquí, pinchamos, que dé positivo directamente, o sea, el cable que dé positivo. Aquí es la resistencia, simplemente es la resistencia del inyector, que tiene que estar, ¿veis?, entre 11 y 13. Bueno, son una serie de comprobaciones que vamos a efectuar ahora mismo. Bueno, pues ya hemos realizado las comprobaciones, tanto la comprobación de la tensión de entrada del inyector, que es correcta, da 12 voltios. Hemos medido la resistencia de todos los inyectores y dan entre 11 y 13, es correcto. Hemos comprobado la existencia de circuito abierto en la línea de señales del inyector, es decir, que entre la centralita y el inyector haya continuidad, es correcto. Y cuidado, hemos llegado al punto 4, ¿vale? Comprobación de la existencia de un cortocircuito en la línea de señal del inyector. La línea de señal del inyector son los cables, o sea, tenemos aquí la línea de entrada de corriente, que es el negro-blanco, y la línea de señal, que es bueno, pues de los principales son en rosa, y de los secundarios, que son los que estamos tratando, son los amarillos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que comprobar es que entre el cable amarillo y masa, ¿vale?, haya o no haya continuidad. Si no hay continuidad, fijaos lo que pone aquí, sustituir la centralita, o sea, hay un problema y es el problema o lo que nos hemos encontrado. Os lo voy a enseñar en la moto para que lo veáis. Vale, pues estos son los terminales de los inyectores. Aquí tenemos la entrada de corriente, que es el blanco y negro, y esta es la línea de señal, que es el amarillo, en este caso, que es el número 1, es la línea de señal. Un momentito, voy a levantar esto porque si no, no lo vais a poder ver. Ahí yo creo que sí que se ve. Vale, aquí tenemos, ¿veis?, que da continuidad. Cogemos el cable amarillo, pinchamos aquí y nos vamos a masa, ¿vale? No hay continuidad, por lo tanto me temo que la centralita está estropeada
por eso no abren los inyectores, y al no abrir los inyectores, lógicamente la moto no va a funcionar correctamente, sobre todo a partir de 4.400 revoluciones. El cliente se quejaba de que no andaba la moto, de que aceleraba, se revolucionaba la moto, daba un fallo de potencia. Por lo tanto, el problema lo tenemos en la centralita, según todas las pruebas que hemos hecho. Bueno, hablamos con el cliente, le dimos el presupuesto de la centralita nueva y bueno, casi le da un parraque. Entonces, bueno, lo que se ha decidido el cliente es conseguirla de segunda mano, ya me la ha traído. Entonces, esta centralita, como veis aquí, que viene hasta lo que es la garantía, viene de un desguace. Bueno, tiene que ser con el clausor, tiene que ir junto con el clausor y con su llave y su antena, ¿vale? Es un conjunto completo, y también la llave del tapón de la gasolina. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a pincharla sin montarla, sin montar el clausor, vamos a pincharla para ver si funciona correctamente. A ver, no es que no me fíe, pero bueno, sí, no me fío de las cosas de segunda mano, ¿vale? Entonces, bueno, voy a pincharla sin montar para ver si arranca y ya funcionan los inyectores. Arrancado por encima, veis que hemos puesto aquí simplemente la llave de contacto. La moto está ahora en las revoluciones, está totalmente fría, porque claro, se acaba de arrancar el frío. Voy a esperar un poquito a que se caliente para poder revolucionarla a 4.400 revoluciones y ver si nos está subiendo ya los inyectores. Bueno, ya la tenemos ahí caliente, está a 100 grados, ¿vale? Y ahora vamos a acelerar, a ver que lo podáis ver. Venga, vamos a ver. Vale. Bueno, como podéis ver, está saltando gasolina sin ningún problema de los inyectores. Vamos a montarla y vamos a probarla en calle. Bueno, ya hemos salido a probar la moto, después de haber cambiado la centralita, haber comprobado los inyectores secundarios que saltan correctamente, la válvula Exus también funciona correctamente. Le hemos cambiado también una bomba de gasolina, como habéis visto, aportada por el cliente, que no llega a la presión que nos dice el fabricante, y al probarla nos hemos dado cuenta que sube de revoluciones, llega hasta las 10.000, 11.000 vueltas, pero se queda ahí agarrotada, como si estuviese, o como si le faltase gasolina, o no expulsase correctamente por el tubo de escape. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que al sacar los inyectores y hacer la prueba vimos que escupía más o menos bien, vamos a desmontar el tubo de escape, a ver si la válvula, aunque abra, a ver si está roto el eje y queda cerrada, o tiene alguna obstrucción o alguna cosa de estas. Vamos a sacar el tubo de escape y vamos a ver. Bueno, ya hemos sacado la línea del tubo de escape, buscando algún tipo de obstrucción, que podría ser pues en la propia válvula Exus, que estuviese partido el eje o algo de esto, pero hemos visto que actúa perfectamente, que funciona correctamente, o que el catalizador estuviese roto. Y simplemente al sacar el tubo de escape y darle la vuelta, pues fijaos que esto es un trozo de catalizador. Y si podéis ver, a ver si lo podéis apreciar ahí dentro, veis que el catalizador está partido, el catalizador debería venir aquí, soldado. Y si lo movemos, está totalmente suelto el catalizador, de tal manera que obstruye la salida de gases, y al obstruir la salida de gases, lógicamente, la moto no despunta, vamos a decir, no pasa de 10.000, 11.000 vueltas. Entonces, bueno, pues vamos a hablar con el cliente para ver si sustituye el tubo de escape o a ver qué es lo que hace con ese tubo de escape, porque el catalizador está totalmente suelto, obstruyendo la salida del escape. Bueno, pues al final el cliente se ha llevado el tubo de escape y directamente ha eliminado el catalizador. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces nada, pues vamos a montar y vamos a probar la moto. Vale, pues ya hemos salido a probar esta moto. El cliente se llevó el tubo de escape, quitó el catalizador porque era el que estaba obstruyendo la salida, y ahora la moto va perfectamente. Sube de revoluciones hasta 11.000 vueltas, 12.000 vueltas sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues nada, espero que nos pase, porque la verdad es que un fallo así de varios sistemas pues no es común, y menos en estas motos, pero ahí estaban. Entonces, bueno, pues recordados, relaje de válvulas, limpieza del sistema de inducción de aire, hemos sustituido también la centralita para que funcionasen los inyectores, hemos hecho la revisión, hemos cambiado las bujías que no eran las que tenía que llevar.
Y por último, el tubo de escape. Ha quitado el cliente el catalizador para liberar la salida y que pudiese coger todas las revoluciones completas y poder seguir la moto perfectamente. Bueno, pues espero que os haya gustado. ¡Adiós!